Qué bendición cuando nosotros podemos tener razones para reconocer en Dios aquel que se merece todos los aplausos. Porque hay veces que nosotros buscaríamos que alguien nos reconociera a nosotros. Uy, por favor, que digan que lo hice bien. Pero hay veces que ignoramos a Dios, que lo ha hecho todo bien. Y que no solamente eso, sino cuando nosotros le dimos la espalda, Él ha estado allí para ofrecernos salvación. Y tenemos que ser agradecidos a este nuestro buen Dios. Ustedes se han dado cuenta de que las personas cambian, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que eran de una manera cuando yo recién los conocí, y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero que han ido cambiando. Ustedes sabrán si es para bien o para mal. Pero no, todos vamos cambiando. Esperamos eso, por ejemplo, de los que van creciendo, ¿verdad? Esperamos sus cambios en su crecimiento. Cuando son niños actúan de una manera, luego van madurando y van cambiando su manera de comportarse, su manera de expresarse, su manera de relacionarse con otros, ¿verdad? Entonces, sí, las personas van cambiando, pero además de eso, tenemos que darnos cuenta de que hay factores que influyen en nuestros cambios. Por ejemplo, hay cosas que cambian nuestro estilo de vida. Hay veces que dependiendo de cómo sea nuestra economía, de cuánto ganemos, nuestro estilo de vida es de tal manera. Hermanos, la mayoría de nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida cuando cambiamos de país. ¿Es así o no es así? Pasamos la frontera y las cosas son diferentes y empezamos a hacer las cosas de otra manera diferente y hasta los que se quedaron allá ya nos miran de otra manera y esperan otra cosa de nosotros. Las personas cambian. Hay factores que cambian y hay veces que tenemos que tal vez ponernos a pensar, ¿de qué manera me cambió a mí vivir en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿De qué manera he ido cambiando yo? Ahora, lo que yo quisiera que nosotros reflexionemos en esta mañana es qué clase de cambio produce el hecho de que creas en Jesús. Así como tantas cosas influyen y nos cambian, tenemos que reconocer que no es lo mismo vivir creyendo en cualquier cosa que vivir creyendo en Jesús. Entonces, si hay un cambio, ¿en qué consiste ese cambio que produce el hecho de que creamos en Jesús? Ahora, esto nos va a llevar a reconocer que hay veces que esos cambios que experimentamos creyendo en Jesús, vamos a tener que volver a mostrarlos, volver a experimentar, volver a relacionarnos de la manera que el Señor quiere, conforme a los cambios que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, la palabra dice que lo que Jesús hace en nuestras vidas es poderosamente grande. No es que cambié mi dieta, ahora como esto y no comía aquello, ¿y qué cambió en tu vida? Y bueno, no mucho. Sigo yendo a los mismos lugares, sigo hablando como antes, pero cuando crees en Jesús, las cosas cambian radicalmente. Yo les he contado que el día siguiente, a la noche en la que yo recibí a Jesús, yo sentía que había algo raro y me miraba en el espejo diciendo, ¿qué pasó? ¿En qué cambié? Pero yo me veo igual. Sin embargo, cuando creemos en Jesús, las cosas cambian. La palabra del Señor es rica y generosa en explicarnos muchos de los cambios que el Señor hace en nuestras vidas cuando nosotros nos comprometemos con Él por la fe. Ahora, vamos a aclarar esto. No se trata solamente de creer en Dios. ¿Tú crees en Dios? Le preguntas a la mayoría de la gente de afuera y te va a decir que sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es aceptar que Dios envió a su único Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados y para darnos salvación. Y en ese sentido, eso produce un cambio tremendamente profundo y amplio
en toda nuestra vida. Vamos a aferrarnos a un pasaje de la palabra y quiero decirles, yo sé que algunos de ustedes andan leyendo Romanos y yo no escogí este pasaje porque ustedes lo estén leyendo, sino porque el Señor lo puso en mi corazón, pero tal vez el Señor nos quiera dar una doble dosis de lo que Él nos viene dando. Les quiero compartir esta lectura de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nuestro pensamiento sigue siendo, ¿qué es lo que cambia Jesús en nosotros cuando creemos en Él? ¿Qué cambia en nuestra vida cuando nosotros creemos en el Señor? Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. Me pasa muchas veces con la palabra del Señor que la palabra del Señor me deja sin aliento. Es tanto y es tan maravilloso lo que dice que tiene esta capacidad de impactarnos. Y este pasaje de la palabra es bien fuerte. Y a los que están leyendo Romanos les digo, por favor, hermanos, léanlo con calma y paso a paso, porque en realidad casi cada frase en Romanos, yo no sé qué pasó allí cuando el apóstol Pablo se dedicó a escribir esta palabra a los hermanos en la ciudad de Roma, pero hay un inmenso contenido casi en cada frase de lo que leemos en la palabra allí. Así que no puedo hacer otra cosa que ir paso a paso. Y les recuerdo, estamos tratando de analizar qué es lo que cambia en nosotros cuando creemos en Jesús. Para empezar, dice la palabra en este pasaje, empieza justamente con una frase que parece ya grande. Justificados, pues, por la fe. Justificados. Justificados, ¿de qué está hablando? ¿Qué será ser justificado? Justificación es un término legal, es un término que podrían aplicar los abogados para referirse a determinados casos. Justificados es declarar a una persona sin delito, que ya no es acusada. Ustedes saben que, de acuerdo a la legislación de casi todos los países del mundo, un mismo delito no puede recibir dos condenas. Una vez que ha sido castigado un delito, no puede condenarse a otra persona por el mismo delito. ¿Entienden lo que digo? Y de acuerdo a esto, lo que la palabra del Señor nos enseña es que aquellos que creemos en Jesús, recibimos el beneficio de que Él ocupó nuestro lugar frente al juicio, porque nosotros merecíamos el castigo. Y en la cruz del Calvario, Él se colocó en aquella posición en la que recibió el castigo que me correspondía a mí, que te correspondía a ti. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él no estaba sufriendo por nada malo que Él hubiera hecho, porque Él vivió la única vida perfecta de toda la historia de la humanidad. Pero cuando Él estaba en aquella cruz sufriendo, Él estaba recibiendo el castigo que nos correspondía a nosotros. Y aquellos que creemos en Él, por Él haber hecho eso, somos justificados. Eso ya de por sí, eso ya es todo un mensaje, toda una anunciación importantísima de parte de Dios. Dios, conociendo tus acciones, sabiendo exactamente las cosas que has hecho y por qué las has hecho,
porque Él conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce tu sentir, conoce todo. A pesar de eso, por el hecho de haber dejado el castigo sobre Jesús, Él te ha declarado justo. ¿Somos nosotros justos, hermanos? Diga que sí, por favor, porque si Dios lo dice, es porque lo somos. Nosotros en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, nosotros no somos justos. Una de las cosas que a las personas les cuesta entender a veces es este hecho de que las personas somos merecedores del castigo de Dios. Por el simple hecho de que hemos procurado vivir la vida a nuestra manera, ignorando todo lo que Dios tuviera para enseñar acerca de cómo vivir. Hemos querido hacer las cosas como se nos antojó a nosotros. Con eso ya nos separamos de Dios, rompimos nuestra relación con Dios y nos hicimos merecedores del castigo. Ahora, gloria a Dios, que Él abrió una puerta para que nosotros fuéramos justificados. Esta es la parte de la revelación de Dios en la que a nosotros se nos quita un enorme peso de encima. El peso de nuestra culpa, el peso de la consecuencia de nuestras malas decisiones. El Señor lo puso sobre Jesús. Y con eso nos justificó. Ahora, bien interesante que dice este pasaje, dice, somos justificados, pero ¿cómo somos justificados? Justificados, pues, por la fe. Esa es la parte que nosotros ponemos. La parte que nosotros aportamos a este convenio con Dios, en el que terminamos siendo justificados, tiene que ser la fe. Quiere decir, si tú no depositas tu fe en Cristo Jesús, no hay justificación para ti. Estás cargando tus pecados. Pero si tú depositas tu fe en Cristo Jesús, si a Cristo Jesús le has dedicado tu confianza, entonces Dios te mira y ve la santidad de su Hijo en ti. Hermanos, es grande esto, no nos lo merecemos. Que Dios me mire a mí y que me vea justo, es lo que hace Dios cuando creemos en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba allí en la cruz gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba llevando mi culpa. Él estaba llevando tu culpa y justificándote. Así que justificados por la fe, eso ya es una gran parte del cambio que Dios hace en nosotros. Hermanos, tenemos que entender esto. Las únicas personas en este planeta que pueden vivir conforme a lo que Dios le agrada son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Si tú creíste en Cristo Jesús, tú puedes vivir una vida justa. Tú puedes empezar a tomar decisiones que le agradan a Dios. Tú puedes cambiar tus viejos hábitos, tú puedes dejar atrás aquello que ofendía a Dios y puedes empezar a caminar justificado por la fe. Pero eso tiene otros resultados que tienen que ver con lo que Dios hace en nosotros. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una de las cosas más feas que hay en este mundo? La guerra. La guerra es tal vez la peor miseria que se puede producir como resultado del corazón de los humanos y manifiesta lo que somos nosotros. Pero nosotros condenamos la guerra y porque se está produciendo y allá en Ucrania y allá en otros lugares, qué fea la guerra. Pero sin embargo nosotros somos capaces de tratar a otros muy mal. La guerra es horrible. ¿Y qué es lo contrario a la guerra? La paz. Qué lindo cuando hay paz. Ustedes no aprecian esos días en los que uno está
Está todo en paz, está todo tranquilo. Bueno, ¿sabe una cosa? De acuerdo a cómo nosotros hemos vivido en nuestra naturaleza caída, nosotros hemos roto nuestra paz con Dios. Fuimos creados para vivir en paz con Dios. Pero nosotros, con nuestras feas palabras, con nuestras malas acciones, con nuestras actitudes, nosotros hemos roto nuestra paz con Dios. Y déjenme decirle, a nosotros nos conviene estar en paz con los demás, para no tener agresiones. Pero con el que más nos conviene estar en paz es con Dios. Porque Él es el que tiene el poder para condenarnos al fuego eterno. Necesitamos la paz con Dios. Pero además, cada uno de nosotros, si has experimentado un poquito de paz en algún momento, si en algún momento ha venido sobre ti esa gracia del Espíritu Santo, que es la paz que viene a instalarse en tu corazón cuando te encuentras con Dios, entonces tú no quieres alejarte más de eso. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es porque nosotros seamos buenitos, no es porque nosotros hayamos hecho tal o cual cosa o hayamos pagado tales o cuales penitencias. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de nuestra paz es Jesús. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántas cosas en la vida son capaces de quitarnos la paz? Estoy en paz y de repente aquella persona justamente se me cruza en el camino, justamente me viene a hablar de esto, me dijo aquello, o quién sabe qué pasó y se rompió mi paz. No desesperes, porque la paz de Dios está disponible para ti en Cristo Jesús. Y cuando suceden esas cosas, cuando ocurren esos inconvenientes que vienen a amenazar tu paz, corre a Jesús. Señor, dame tu paz, por favor. Yo recuerdo la voz de Jesús diciendo, la paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como la da el mundo. El Señor nos da la paz que es suya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Disculpen que vaya paso a paso, pero todo esto es importante. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que dice aquí? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada a la gracia. Qué lindo que es cuando podemos tener acceso a un lugar privilegiado donde los otros no tienen acceso. Cada uno de nosotros tal vez hemos ido a algún evento donde tuvimos que pagar un ticket para entrar. Entonces, pagaste el ticket y el ticket llegas ahí y el ticket te da acceso a poder percibir ese espectáculo, a poder participar de ese evento. Bueno, nosotros en Cristo Jesús tenemos el ticket para entrar a la gracia de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Saben lo que es la gracia, hermanos? Yo al principio estaba confundido porque la palabra gracia en español es un poco simpática. A mí me daba gracia cuando me contaban un chiste. Hay cosas que nos dan gracia, pero en la Biblia la palabra gracia, disculpen que lo diga en griego, charis, es la palabra que se refiere a todo lo que recibimos de Dios sin poder pagarlo. Todo lo que recibimos de Dios sin merecerlo. Eso es la gracia. Yo todavía recuerdo, disculpen que yo soy antiguo, soy del siglo pasado. Yo me acuerdo un personaje de historietas, de caricaturas, que era el tío del Pato Donald. ¿Ustedes se acuerdan del Pato Donald? No le voy a hacer como hablaba el Pato Donald, pero
El tío del Pato Donald era Rico McPato y era súper rico. Y 2x3 lo mostraban tirado entre las bolsas llenas de monedas de oro y lleno de billetes, y siempre era, era súper rico. Y de alguna manera, como niños, por medio de esas caricaturas nos instalaban el concepto de que tenemos que llegar a abundar en dinero para poder estar en la felicidad y en la paz. Concepto equivocado, si los hay. Pero bueno, el hecho es que más rico que Rico McPato es mi Dios que está en los cielos. Él tiene absolutamente todas las riquezas. Él lo tiene todo. Y saben, una de las maneras que hay en la Biblia de llamarle a las riquezas de Dios es caris, gracia. La gracia de Dios. Nosotros, por creer en Cristo Jesús, tenemos acceso al banco de Dios. Tenemos acceso a las cosas buenas que Dios tiene para darnos. Dentro de la gracia está, por ejemplo, la respuesta a nuestras oraciones. Hermanos, ¿qué poder tiene? Yo me pongo aquí y en una voz no muy alta digo algunas palabras. Padre eterno, aquí estoy, quiero hablarte de esto. ¿Qué poder tiene eso? Cualquier persona me diría, estás perdiendo tu tiempo, no estás haciendo nada. Discúlpenme, tengo acceso a la gracia de Dios por Cristo Jesús. Y eso realmente hace que aún esa sencilla oración pueda ser inmensamente poderosa. Tenemos acceso a esta gracia y dice, en la cual estamos, ¿cómo estamos? ¿Usted está firme en la gracia? Eso quiere decir que yo estoy caminando con Cristo Jesús ahora y mañana voy a estar caminando con Cristo Jesús y la semana que viene y hasta que Cristo Jesús me venga a buscar, yo sigo caminando con Él, ¿ok? Y de aquí nadie me mueve. Hoy no lo cantamos, pero vamos a volver a cantar uno de estos días. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En esta gracia estamos firmes. ¡Qué bendición! Tenemos acceso en la gracia. Eso lo cambia todo, hermanos. Una persona sin Cristo no tiene acceso a la misma gracia que tenemos nosotros. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en tu vida, porque creíste en Cristo Jesús. Y no solamente eso, dice que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Creo que todas las personas saben que la esperanza es algo importante en la vida de las personas. En este momento estoy atravesando un momento difícil, pero tengo esperanza de que pronto voy a salir adelante. La persona que está en la cama de hospital, porque tuvo que ir allí, porque una enfermedad lo llevó, un accidente lo llevó, está atravesando un momento difícil, pero tiene esperanza que luego de la intervención de los médicos y los medicamentos que le están dando, las cosas cambien. Y la esperanza realmente fortalece el espíritu de las personas, ¿verdad? Bueno, nosotros no solamente estamos firmes en la gracia de Dios, sino que tenemos el gozo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes? ¿Has leído los relatos en la Biblia de la resurrección de Jesús? En determinado momento dice que cuando Jesús se apareció a los 11, ellos estaban a puertas cerradas. Estaban encerrados, claro, estaban con miedo de las autoridades que vinieran a hacerles algo. Y aún con puertas cerradas, Jesús se presentó y les dijo, pasa a vosotros. ¿Qué pasó allí? Jesús resucitado, que incluso Él se dejó tocar por ellos, miren mis heridas, estuvo mostrando. El cuerpo de Jesús ya era diferente luego de la resurrección. El Señor ha prometido que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando tú y yo resucitemos en la presencia del Señor, no vamos a tener las limitaciones que tenemos ahora. Yo la miro todos los domingos, la hermana Norma, cuando sube los 21.
Llega a la puerta y dice, 21, pastor. Los contó otra vez. Luego de la resurrección, hermana. Olvídese de contarlo. Ya no vamos a tener las limitaciones que tenemos ahora, porque hoy en día nos gloriamos, nos alegramos, nos llenamos de gozo, celebramos la esperanza de la gloria de Dios. Yo he tratado de imaginarme, y cada vez me lleva las lágrimas, imaginarme ese momento en el que voy a ver a mi Jesús cara a cara. Eso hace que la muerte, en lugar de ser una desgracia, sea una victoria. El Señor tiene la capacidad de transformar las cosas así. Nosotros nos gloriamos. Y hermanos, tantas veces lo hemos dicho, más que nunca en la historia, Cristo Jesús está cerca de venir. Nuestra esperanza en la gloria de Dios está más cercana cada vez. Cada vez es más cercano que todo esto termine en algo tremendamente bueno. Pero Pablo dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y luego agrega, y no solo esto, déjeme añadirle, para que usted sepa en qué cambia la vida de una persona que cree en Jesús. No solo esto, sino que también nos gloriamos, y ahí es donde los cristianos nos volvemos locos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce algo más, produce paciencia. Pero déjenme pensar en esto, porque este es el concepto loco de los cristianos. Los cristianos logramos gloriarnos, no solamente en que tenemos una esperanza eterna y gloriosa, maravillosa, no solamente nos gloriamos en la final del juego porque sabemos que vamos a ganar, sino que hoy en día, ahora cuando nos toca atravesar las tribulaciones, en las tribulaciones también nos gloriamos. Y la gente nos puede decir, estás loco, alegrarte por las cosas que te salen mal. Las tribulaciones son los problemas, las dificultades que enfrentamos. Pero saben, por la gracia de Dios, aún nuestros problemas más severos producen algo bueno. Y en este caso dice, la tribulación produce paciencia. Y la palabra específicamente habla del carácter probado. Hay aspectos de nuestra madurez que jamás los alcanzaríamos si no atravesáramos por los problemas. Hay cosas que podemos leerlas y entenderlas y nos quedan tremendamente claras y las instalamos en nuestras vidas. Pero hay cosas que no logramos instalarlas en nuestra vida hasta que atravesamos por el valle del dolor. Y necesitamos entender eso. Llegamos los hijos de Dios a estar tan involucrados con el Padre, en nuestra relación con Él, que aún en medio de los problemas, cuando vienen los problemas, podemos decir, yo me voy a gloriar en el Señor. Que nos tomen por locos igual. Que piensen que perdimos el sentido. Pero gloriémonos en el Señor, aún en medio de nuestras circunstancias difíciles, sabiendo que vamos a tener un carácter probado cuando en el Señor depositemos toda nuestra confianza por los ríos de su gracia que obran en nosotros. Y dice que no solamente eso, dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Ahora, esta es la parte donde nosotros decimos, ¿cómo? Pero yo no quiero más pruebas, ya está, con un poquito de prueba, ya alcanzó, Señor, por favor. No. El Señor está obrando, desarrollando tu madurez espiritual, transformándote cada vez más. ¿Y sabes cuál es la meta? Que cada día te parezcas más a Jesús y menos a ti. Entonces el Señor está desarrollando nuestro carácter. Entonces, aún las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué nos devuelve? Esperanza. ¿Saben? Las personas que no tienen a Cristo, a veces llegan a la prueba y se terminó todo. Uno de los males que afecta
a muchas personas es la depresión y el suicidio. Hay personas que se quedan de verdad sin esperanza. Nosotros en Cristo Jesús se nos renueva una y otra vez. Ustedes se dan cuenta que dijo, nos gloriamos en la esperanza. Y aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba que trae esperanza. Se renueva nuestra esperanza aún en medio de las dificultades. Y la esperanza no avergüenza, quiere decir, no nos defrauda. ¿Por qué? ¿Por qué no nos defrauda la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Asúmelo. Mira tu corazón. Ahí está, dentro tuyo. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de aquellos que creen en Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oigan, entonces quiere decir que aquí dentro está el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amorcito así nomás, ¿verdad? El amor de Dios es grande, inconmensurable, eterno. Es tremendo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. El amor de Dios nos capacita para que nosotros vivamos de otra manera, hermanos. Nadie puede amar como aquellos que tienen a Jesús en sus vidas. A lo largo de la vida muchas veces salimos lastimados, salimos maltrechos y eso provoca que muchas veces nos llenemos de amargura y eso se refleja en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Pero cuando Cristo Jesús viene a sanar nuestro corazón, todas las cosas cambian y Él hace una obra tremenda en nuestras vidas. Les leo un poquito más. Porque Cristo, dice versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se quedó en el concepto del amor de Dios. Pero cuando habla del amor de Dios, tiene que recordar que nosotros éramos débiles. Tiene que mencionar que nosotros éramos, aquí lo llama, impíos. Nosotros hacíamos las cosas mal, hermanos. El Señor Jesús no vino a morir por nosotros porque nosotros éramos lindos y porque nosotros lo merecíamos de tan bien que nos portábamos. Cristo Jesús vino a morir por nosotros porque nosotros estábamos totalmente desviados de la voluntad y de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vieron cómo hace la comparación con nosotros? Dice, apenas morirá alguno por un justo. Sí se escuchan a veces testimonios de personas que arriesgan su vida por las vidas de otros y, bueno, por alguno que sea súper bueno, se arriesgarán. Podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Jesús murió por los malos. Nosotros. Que tenemos que reconocer que hemos vivido en contra de la voluntad de Dios. A aquellos que hemos creído en Jesús, Dios ha querido derramar su amor en nuestros corazones. Él quiso rodearnos con su amor. Por eso, tantas veces, Dios viene y se revela a nosotros para decirnos que nos ama, para decirnos que está obrando en nosotros porque hemos creído en su Hijo y porque Él nos ama. Dice versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos preguntábamos qué es lo que cambia en una persona que cree en Cristo Jesús. Una persona que cree en Cristo Jesús se ha reconciliado con Dios. Escuchen, para que haya reconciliación, primero tiene que haber ruptura, ¿verdad? Y nosotros, si hemos tenido alguna de esas experiencias en las que hemos tenido alguna mala experiencia con un amigo, por ejemplo, o con un familiar, y las cosas se desvirtuaron y nos dijimos cosas feas uno del otro y bueno, nos distanciamos y finalmente ya no nos hablamos. O sea, esas cosas es normal que pasen en muchas relaciones, ¿verdad? Qué tremendo que es cuando nosotros, por alguna razón, tal vez intercedió alguien, volvemos a hablar con esa persona. Qué tremendo es cuando uno puede decir, ¿sabes qué? Reconozco que procedí mal. ¿Me perdonas? ¡Wow! Yo he visto a veces, hermanos, en situaciones en las que he estado, en donde ha habido reconciliación, he visto personas deshacerse en lágrimas, al punto de no poder quedar de pie, perdiendo las fuerzas ante la emoción que les produjo la reconciliación. Ahora, miren lo que nos dice la palabra. Nuestra vida, al creer en Cristo Jesús, cambió tanto que hemos sido reconciliados con el Padre. Hubieron razones para que estuviésemos separados del Padre, para que estuviésemos separados de Dios. Sin embargo, Él envió a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él. Además, me encanta como lo menciona este pasaje. Dice, si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, Pablo dice, mucho más, estando ya justificados por la sangre de Jesús, por Él seremos salvos de la ira. Dios apartó su ira de nosotros. Ya no ha querido tenernos bajo su enojo, bajo su rechazo, sino que desde que creímos en Cristo Jesús, Él ha venido a tratarnos de otra manera, a bendecirnos. Somos salvos de su ira. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesús. Para ser perdonados, Él envió a su Hijo a la muerte, para que estemos caminando con Él, reconciliados, somos salvos por su vida. Hermanos, de verdad, no es lo mismo andar por la vida, caminando por la vida, sin Jesús que con Jesús. Dios está haciendo una tremenda obra en tu vida. Te ha justificado, te ha cubierto de su paz, te ha permitido alegrarte, te ha reconciliado con Él, te ha renovado la esperanza, derramó su amor en tu corazón. Y estas son solo algunas de las tremendas cosas que Él ha hecho. Realmente, una persona que cree en Jesús cambia radicalmente. Ahora, por un lado, por favor, no dejes que termine este día sin agradecerle al Señor. Acércate a Dios, volviendo a leer este mismo pasaje de la Biblia, y dile a Dios, gracias, Señor. ¿Cómo no darte las gracias, Padre? Pero eso por un lado, alégrate en lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero por otro lado, por favor, mira a tu alrededor, porque hay personas que están a oscuras a tu alrededor. Hay personas que no han recibido nada de esto, que no están justificados, que no tienen esperanza, que no conocen el amor de Dios derramado en su corazón. Que Dios, por favor, nos llene de misericordia para compartir esto con aquellos que todavía están separados del Señor. Necesitamos dar misericordia, así como misericordia hemos
recibido de Dios. Pero, por favor, que esto se centre en el reconocimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Que empecemos por eso, que volvamos a leer y digamos, Señor, me has justificado. Señor, me has dado tu paz, estoy en paz contigo. Señor, has llenado mi corazón con tu amor, que lo podamos tratar con Él y que eso sea motivo de adoración, que sea motivo de alabanza, de gratitud delante de Dios y que eso nos lleve a ser misericordiosos con otros que necesitan de esta misma gracia y esta misma misericordia que nosotros hemos recibido. Vamos a orar. Amado Dios, queremos de todo corazón darte las gracias. Gracias, Padre eterno, porque siendo nosotros pecadores, y lo reconocemos, Señor, hemos hecho cosas mal, hemos vivido dándote la espalda, hemos dicho lo que no teníamos que decir y hemos hecho lo que no teníamos que hacer, y sin embargo tú nos has amado y enviaste a tu Hijo para que pudiésemos ser reconciliados, ser justificados, ser perdonados. Señor, recibe por favor nuestra gratitud, nuestra alabanza. Señor, ese amor que has derramado en nuestros corazones no tiene límites, Padre, y te damos las gracias y te damos la alabanza. Gracias, Señor, porque no importa qué situación tengamos que atravesar, nosotros siempre vamos a tener esperanza. Gracias, Señor. Gracias te damos de todo corazón. Recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza. Y Señor, nos da lástima por aquellos que están a nuestro alrededor y que no tienen ni un poquito de todo esto que tú nos has dado. Por favor, Señor, ayúdanos y capacítanos para llevarles a ellos esta verdad de que tienen que creer en Jesús, de que necesitan creer en tu Hijo amado para recibir la salvación que tú también a nosotros nos diste. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar este mensaje y a alegrarnos en la obra que tú haces también en esas personas que tú mismo pones en nuestro camino. Gracias por amarnos una vez más, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, que verdaderamente tú nos llenes con ese amor y lo llevemos a casa, lo podamos compartir en la familia, en el hogar, lo podamos llevar a donde quiera que vayamos y que podamos enfrentar todas las situaciones sostenidos de tu mano, porque tú no has querido abandonarnos. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.